Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Doctores en Línea. Hoy es el quinto capítulo de la séptima temporada de este programa que fue creado en alianza entre el Hospital Hernán Enríquez Aravena y Ufrovisión para difundir temas de salud, de prevención y cuidados de la salud. Este programa se transmite en vivo desde Temuco y Padre Las Casas en señal abierta, desde Concepción a Coyhaique en el canal 48 de Telsur y online en todas las plataformas digitales de Ufromedios. Soy la doctora Marcela Olivares, traumatóloga infantil del Hospital Hernán Enríquez Aravena, y hoy tenemos invitado al doctor Alberto Arancibia, hematoncólogo del hospital, y que hoy día vamos a conversar un tema un tanto difícil para muchas familias, que tiene que ver con el cáncer infantil. Bienvenido, Alberto. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes a todos los que nos escuchan por nuestros medios, las redes sociales. Gracias por la invitación y por darnos este espacio para conversar sobre este tema que es bien relevante para nosotros y que de alguna manera busca despejar algunas dudas, inquietudes, interrogantes respecto a esta situación. Perfecto. Para dar inicio, vamos a partir desde lo más básico, para que usted nos cuente qué es el cáncer en general. Bueno, el cáncer en general lo componen un grupo de enfermedades que tienen en común la presencia de células malignas, cuyo crecimiento invasivo determinan signos y síntomas que serán específicos para cada tipo de ellos. Las células, para entenderlo de manera, desde lo más sencillo, son los elementos vivos más pequeños que existen. Y estamos compuestos, cada uno de nuestros órganos, por millones de células. Y tienen un ciclo de vida que es bien parecido al nuestro. Nacen, crecen, se multiplican, se dividen y finalmente, cuando cumplen su función, van a la senescencia y mueren. Sin embargo, en algún momento de este ciclo puede alterarse el capital genético de la célula y perder su ritmo normal de crecimiento, de modo que la célula puede proliferar de manera incontrolada o detener su maduración. Y de este modo se provoca un crecimiento anormal en algún sitio, produciéndose entonces el cáncer. Perfecto. ¿Y hay alguna diferencia entre el cáncer que se presenta en los niños al que se presenta en los adultos? Sí, existen realmente diferencias que son fundamentales. En ambas poblaciones se puede presentar esta entidad, pero es conocido que a medida que envejecemos, que la población envejece, el cáncer se presenta cada vez con mayor frecuencia. Y esto debido al envejecimiento también del material genético y la acumulación de daños que vamos arrastrando durante toda la vida. En primer lugar, el crecimiento del cáncer en los niños es mucho más rápido. Es decir, el tiempo que transcurre en que la primera célula se afecta hasta que se manifiestan los síntomas de un cáncer, en el caso de los niños es generalmente de unos meses. Sin embargo, en los adultos hay un periodo de varios años que pasa por diferentes etapas en los cuales se puede detectar incluso de manera precoz una formación que puede ser premaligna. Esa es una diferencia que es cardinal a la hora de entender cómo enfrentamos esto como problema de salud y de detección o prevención precoz. Los menores de 15 años tienen fundamentalmente mayor proporción de 3 tipos de cánceres: las leucemias, los linfomas y los tumores cerebrales. Mientras que los adultos tienen una gran variedad de cáncer, en los cuales está el cáncer de mama, cervicuterino, colon, próstata. En cuanto al tratamiento y su respuesta, generalmente nosotros decimos que cuando tratamos a un niño con cáncer, tratamos prácticamente solo eso, el cáncer. Sin embargo, en un adulto hay una serie de comorbilidades asociadas. Casi siempre llegan pacientes con hipertensión, diabetes, resistencia a insulina, otras enfermedades renales o insuficiencias hepáticas, que hacen que el tratamiento sea mucho mejor tolerado por parte de los niños y, por tanto, también las posibilidades de mejorar eventualmente, inicialmente y eventualmente curarse. El tratamiento que se hace en todos los cánceres infantiles es con intención curativa, y muchas veces en los adultos el tratamiento busca mejorar la calidad de vida o prolongar esta durante el periodo de tiempo que se encuentra con la terapia.
Esas son algunas de las diferencias fundamentales que hay entre los niños y los adultos. Perfecto. Y en cuanto a la frecuencia del cáncer en los niños, más o menos de qué número estamos hablando. Bueno, según los datos epidemiológicos del Registro Nacional de Cáncer Infantil, que se renueva de forma periódica, la última actualización salió recién el año previo, cada año se diagnostican en Chile alrededor de 500 niños con cáncer, entendiendo que el cáncer es una enfermedad poco frecuente en la infancia. Estamos hablando de que afecta a 14 por cada 100.000 niños cada año. Es una proporción que es muy inferior a lo que ocurre en adultos. En adultos en Chile se diagnostican todos los años alrededor de 35.000 casos nuevos por año. Así que los niños serían prácticamente el 2% de toda esta población. Sin embargo, si bien en términos de números la cantidad es baja en comparación a la cantidad que se diagnostica a los adultos cada año, el impacto que genera en la vida del niño y la familia es imposible de cuantificar en números. 80% de los niños que se diagnostican cada año son tratados en el sistema público. Y eso obviamente le da una fortaleza significativa a nuestro sistema de salud, que tiene un sistema bien organizado de manejo y tratamiento de estos pacientes. Estos son los números a grosso modo de lo que ocurre a nivel país. No es muy diferente de lo que ocurre en otros países en vías de desarrollo. Probablemente la estadística respecto al resto de Latinoamérica esté un poco dispar debido a que los sistemas de recolección de datos en el resto de países con sistemas de salud menos organizados que el que tiene Chile no son muy adecuados. Pero es poco probable que acá un paciente no se diagnostique de manera correcta con esta patología. Bien, y en cuanto a nuestra región, los números más o menos, ¿cuáles serían? Bueno, nosotros acá en la Araucanía recibimos cada año entre 35 y 40 pacientes con sospecha y diagnóstico de cáncer. Esto representa cerca del 10% de la realidad país. En nuestro hospital se tratan todos los niños de la región de la Araucanía, tanto norte como sur. Tenemos un centro de alta complejidad que asume el manejo de estos pacientes en toda su etapa desde diagnóstico hasta tratamiento y seguimiento. Y aproximadamente el 95% de todos los niños de la región se logran tratar en nuestro centro. Solamente se deben derivar a otras clínicas, o sobre todo en Santiago, entre el 1 y 2% de niños cada año, debido fundamentalmente a temas previsionales. Considerando que la mayoría de nuestra población es FONASA, esto está a tono con lo esperable. Bien. Nos adelantaste un poquito los tipos de cánceres más comunes en los niños. ¿Nos puedes comentar un poco más en relación a cuáles son los más comunes en la población pediátrica? Claro que sí, Marcela. Mira, por mucho, la leucemia es el cáncer más frecuente en la edad pediátrica. Cerca del 40% de todos los niños con cáncer van a tener alguna de las dos variedades de leucemia, ya sea la leucemia linfoblástica, que es la más frecuente en la infancia, como la leucemia mieloblástica, con menos frecuencia las leucemias crónicas, que son más frecuentes en los pacientes adultos. A esto le sigue los pacientes con tumores del sistema nervioso central o tumores cerebrales, para que se entienda de manera más clara, que representan alrededor del 20% de los niños con cáncer. Y en tercer lugar están los linfomas, que si bien son muy frecuentes en los adultos, en los niños están afectados alrededor del 10% de los pacientes con cáncer. Hay otro grupo numeroso de otras enfermedades oncológicas que son menos frecuentes y que afectan predominantemente a niños de diferentes edades. Estos tres son bien horizontales en toda la etapa pediátrica, pero, por ejemplo, en los niños pequeños, menores de 5 años, se pueden presentar con mayor frecuencia tumores de origen embrionario, como el neuroblastoma, el tumor renal o tumor de Wilms, el hepatoblastoma o tumor de hígado, el retinoblastoma, que es el tumor que afecta a la visión, mientras en niños mayores pueden presentar otros tumores que están dentro de los que están los tumores de células germinales,
son células que son derivadas de las células gonadales, testículos o ovarios. Los sarcomas o tumores de huesos o músculos y partes blandas. A modo de ejemplo, para conversar sobre la más frecuente de estas entidades, que es la leucemia, comúnmente llamada como cáncer a la sangre, se produce por un descontrol de la producción de glóbulos blancos inmaduros a nivel de la médula ósea. Las células de la sangre, en general, son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que son las que nos defienden, y las plaquetas que intervienen en el proceso de la coagulación para evitar los sangramientos. En algún momento de la diferenciación de la célula madre, esta pierde su regulación, y como vemos en la gráfica que se está mostrando, hay una alteración en el ADN que produce una mutación, que es cuando el nombre que recibe esta alteración en el ADN, y desajusta el ciclo celular y produce un crecimiento incontrolado de las células inmaduras, que se llaman en este caso blastos, que desplazan a la hematopoiesis, es decir, a la producción de células normal en la sangre. Por tanto, vamos a tener dos efectos: una falta de producción de células normales, que va a producir anemia, tendencia a las infecciones, riesgo de sangrado, y al mismo tiempo infiltración de diferentes órganos, como el vaso, el hígado, los ganglios, y la expresión de estas células circulando en la sangre, que serían las células clásicas de la leucemia. Y así ocurre con los diferentes tipos de cánceres. Perfecto. En este sentido, ¿hay algo que se puede hacer para prevenir el cáncer en los niños? Mira, es difícil hablar del tema prevención en los niños. Para eso tenemos que entender primero por qué se produce el cáncer en los niños. Son pocos los factores externos ambientales que están asociados al cáncer infantil. A diferencia de lo que ocurre en el adulto, que las células se van transformando por factores externos como la alimentación, el hábito, el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo, la falta de protector solar durante muchos años con la radiación ultravioleta sobre la piel, que va generando cambios pequeños a nivel del ADN hasta que una célula pierde su calidad de división normal y se produce un cáncer. En este grupo de adultos generalmente se puede identificar un evento causal. Sin embargo, en los niños es bien difícil encontrar estos eventos causales. Esto sí, existen algunos factores predisponentes, como por ejemplo el hecho de tener un síndrome Down o alguna otra condición genética, como la neurofibromatosis o un síndrome llamado como el Li-Fraumeni, donde hay alteraciones en el ADN, la reparación del ADN, que le confiere una mayor predisposición a desarrollar cáncer. La radiación ionizante claramente es un elemento bien conocido, tomando como ejemplo el accidente de Chernobyl, que ocurrió en la década del 90, posterior a lo cual hubo una gran proporción de cáncer en esas zonas de Ucrania. Pero fuera de esto es difícil muchas veces en un niño en particular lograr identificar algún factor asociado a la génesis del cáncer. Por eso es que hablar de prevenir en los niños es muy difícil. A diferencia de los adultos, en los niños ocurre un cambio de maduración de una célula sana a una célula enferma, que ocurre de manera brusca. En el adulto va ocurriendo una acumulación de problemas, y en ese periodo de tiempo uno puede incidir sobre estos factores que conversamos, que están en relación fundamentalmente con hábitos adquiridos. El hábito de fumar, la vacunación contra el VIH, por ejemplo, en caso de ya desde la infancia para evitar el desarrollo del cáncer cervicouterino en el adulto. Y cada vez que se presenta un cáncer en los niños, los familiares se hacen esta pregunta de ¿por qué se enfermó? ¿Por qué nos tocó a nosotros? ¿Por qué ocurrió esto, doctor? Y es una pregunta recurrente. Y en general es difícil de explicar, pero hay que entender que el cáncer aparece en un cuerpo que hasta ese momento en general era sano. Por tanto, hay que darle la tranquilidad a los padres de que en ellos no recae la responsabilidad de haber hecho algo mal o haber dejado de ejecutar alguna acción que pudiera prevenir
el desarrollo de esta enfermedad, que evidentemente es devastadora para la familia como noticia, pero que genera un periodo de un proceso de crecimiento y de aprendizaje en el cual, si bien parece un camino bien complejo, los familiares y el propio niño van transitando posteriormente. Por eso es que para nosotros es mucho más importante incidir en el término diagnóstico precoz, ¿sí? Cómo desarrollar estrategias para diagnosticar precozmente a los niños. Claro, y en ese mismo sentido, ¿cuáles serían entonces las formas de detección precoz, los signos de alarma, a qué hay que estar atento para consultar a tiempo? Bueno, en el caso de la población adulta, tenemos todo un sistema de tamizaje, de pesquisa, que está liderado por el Papa Nicolau, por el autoexamen de mama, por el PSA, en el caso de los hombres, el hecho de tomarse colonoscopía de manera recurrente. En los niños no hay un examen que nos pueda detectar de manera anticipada qué paciente va a tener cáncer o con qué probabilidad en los próximos meses o años vamos a tener esta situación. Es por eso que se desarrollan campañas educativas fundamentalmente y de difusión para sensibilizar a toda la comunidad que está alrededor del niño, a los padres, cuidadores, a la red escolar, que son probablemente los que más tiempo pasan con los niños en horario diurno, y a los profesionales de la salud, para que desde la prevención en el sistema público y privado, con el control de niños sanos, se busquen estigmas de desarrollo precoz del cáncer, y en las consultas por morbilidad siempre exista esta idea de pensar hasta qué punto este síntoma que trae el paciente, que es recurrente, que es atípico, que no cede o que no mejora como yo espero, está relacionado con una enfermedad frecuente de la infancia o con una enfermedad rara o poco frecuente en la infancia, pero obviamente con un potencial desenlace desfavorable. Y por esto insistimos mucho en los síntomas de cáncer a los cuales estar atentos. Y son síntomas que, ahora que los menciones, se darán cuenta que son bien poco específicos. Es decir, cualquier enfermedad banal de la infancia puede presentar estos síntomas. De ahí que siempre tener en cuenta que ante la persistencia de algunos de ellos, la recurrencia, la intensificación, la falta de mejoría, tener aquel pensamiento de hasta qué punto puedo sospechar que se trata de un cáncer. Los síntomas más frecuentes, asociados fundamentalmente a las leucemias, que es el cáncer más prevalente en la infancia, están relacionados con la presencia de palidez, es decir, la piel y las mucosas de los ojos, los labios que estén pálidos, atribuible a la presencia de anemia, la presencia de moretones o pintas rojas en la piel, en el contexto de baja de plaquetas que condiciona el riesgo de sangrado, asociado o no a dolor en los huesos, que es hoy por hoy con los sistemas de salud de Chile, que llegan hasta cada rincón. Cada vez es menos frecuente encontrar ese diagnóstico clásico de leucemia con el niño que está muy pálido, que tiene manchas rojas en la piel, o que viene con una gran carga tumoral. Hacemos hincapié en síntomas sutiles como los dolores óseos, que está presente en alrededor del 50% de los pacientes al momento del diagnóstico, y que casi siempre es el síntoma inicial en uno de cada 3 pacientes. Y el dolor en los huesos es bien frecuente en la infancia, tanto el dolor de crecimiento como relacionado con actividad física intensa, que es la norma en los niños a esta edad. Sin embargo, un dolor que despierta en la noche, que necesita con frecuencia el uso de analgésicos, es un dolor que debe siempre despertar la duda respecto a si se trata de un dolor fisiológico o un dolor que está relacionado con la producción, en este caso, producido por la leucemia. Otra de las manifestaciones bastante frecuentes, sobre todo en relación a tumores de tipo linfoma,
es cuando hay un aumento de tamaño, un bulto, una hinchazón, especialmente en la zona del cuello, las axilas, la región inguinal, sobre todo si no es doloroso y no está asociado a fiebre u otros signos de infección. Obviamente, si un niño tiene una amigdalitis, una infección respiratoria, es esperable que haya aumento de tamaño de los ganglios del cuello. Pero si esto no cede tras la infección o se mantiene persistentemente en el tiempo y no está asociado a ningún cuadro infeccioso detectable, siempre es un signo de alarma ante los cuales sospechar que se trate de una enfermedad neoplásica. Otra manifestación frecuente es la pérdida de peso inexplicable, asociado o no a sudoraciones nocturnas. Hay condiciones en las cuales se genera esta sudoración nocturna profusa con la presencia asociada muchas veces de fiebre que da todas las tardes, que muchas veces no requiere uso de antipiréticos para medicamentos para bajar la fiebre, pero que no está asociado a otro signo de infección. Con respecto a la vista, hay algunos signos que son bien relevantes y que están incorporados en la atención primaria en la detección precoz del cáncer, disculpen, que están relacionados con alteraciones en la pupila de los niños. Cuando se ve la pupila blanca, antiguamente era bien frecuente cuando se utilizaban las fotografías con cámaras que no quitaba este efecto de ojo rojo. Una vez que se diagnosticaban los niños, les pedíamos a los padres que nos trajeran fotos antiguas y veíamos como ya desde hacía varios meses este reflejo rojo en uno de los ojitos se perdía y uno podía entender desde cuándo hubiera sido posible diagnosticar precozmente a un niño con un retinoblastoma particularmente. Y esto es importante porque implica la diferencia entre curar a un niño manteniendo sus dos ojitos o curarlo necesitando una enucleación, es decir, la extirpación del ojo. Y eso obviamente es una secuela a largo plazo. Entonces, estos elementos de diagnóstico precoz no significan una diferencia significativa. Hacen una diferencia importante en el hecho de cuánta secuela puede quedar una vez que logramos controlar la enfermedad o definitivamente complicaciones más o menos graves que se pueden presentar al inicio del tratamiento. No es igual diagnosticar una enfermedad que está localizada y que se puede controlar con una cirugía y después consolidaciones con el resto del tratamiento que podemos conversar posteriormente, o una enfermedad que está diseminada en la cual primero hay que tomar muchas medidas para llegar a un control local para después ir a buscar una eliminación en el caso de los tumores sólidos de esta masa que inicialmente fue pequeña y que con el tiempo fue creciendo y diseminándose o metastizando, que es la palabra que utilizamos y que obviamente es de dominio público, popular, al resto del organismo. En los ojos también hay algunos elementos que son importantes, están relacionados con el estrabismo, es decir, la pérdida de concordancia de los dos ojos. Y esto muchas veces está relacionado con tumores a nivel de la vía óptica. Por eso es importante siempre consultar con oftalmólogo, con médico, cuando aparecen estos elementos. Marcela. Cuando a un niño en nuestra región es diagnosticado de un cáncer, ¿dónde va a recibir tratamiento este paciente? ¿Va a ser necesario trasladarlo a algún lugar o puede recibir tratamiento acá en nuestro hospital? El tratamiento de los niños con cáncer en el sistema público en Chile está muy bien organizado. Existen 11 centros en el país, a lo largo de todo el largo Chile, que tienen las capacidades para tratar a los niños con cáncer. Y la característica de estos centros es que se hace lo mismo en todos los centros. Es decir, un niño diagnosticado en Valdivia, que es el centro más austral, va a recibir el mismo tratamiento que los niños que se diagnostican en la quinta región, que es el centro el centro o Antofagasta, que es un centro recientemente que es capaz de dar toda la cobertura. En el caso de nuestro país, de nuestra región, disculpa, tenemos un centro integral. ¿Y a qué llamamos centro integral? Un centro que cuenta con las capacidades para dar cobertura de atención a un paciente, a un niño con cáncer, desde la etapa de diagnóstico, etapificación, tratamiento, seguimiento
y en los casos que desafortunadamente corresponden los cuidados paliativos, cuando se genera esa situación que desgraciadamente hay que entender que el cáncer no se cura en su totalidad, y un grupo de pacientes requieren también el acompañamiento, y de familiares el acompañamiento después de un duro bregar, que generalmente es de años, durante esta etapa, y somos capaces también de brindar ese acompañamiento durante todas las etapas. Hay solamente dos condiciones en las cuales tenemos que enviar un niño fuera de nuestra región, y son algunos tipos de tumores de huesos que son un poco frecuentes y que requieren un equipo multidisciplinario que maneja a todos estos pacientes. Son algunos tumores óseos, como los osteosarcomas, que se tratan todos en el Cardio McKenna. Algunas etapas del tratamiento de los tumores intraoculares, por tratamientos específicos que se hacen en Santiago, pero el resto de la terapia la continuamos acá. Y los pacientes que requieren consolidación con trasplante de progenitores hematopoyéticos, o lo que se conoce como trasplante de médula ósea. Y esto ocurre en menos del 15% de los pacientes que tratamos. Bien. ¿Y ustedes cómo realizan, se define cuál es el mejor tratamiento para cada paciente? Bueno, nuestro país, Chile, cuenta con protocolos que están estandarizados, están validados a nivel internacional, y que están probados su eficacia. Somos parte en general de grupos colaborativos latinoamericanos y otros internacionales con países de Europa o Estados Unidos, donde todos hacemos el mismo protocolo. Están bien claros los criterios de inclusión, es decir, a qué paciente se debe incluir en cada protocolo. De modo que cada mes nos reunimos los especialistas de la unidad y analizamos caso a caso qué tratamiento es el más apropiado para los pacientes que se nos presentan, decidiendo de manera dinámica cuál es la mejor terapia a aplicar en cada momento. Y en muchos de ellos hay reuniones con grupos nacionales en las cuales se debate respecto a los pacientes más complejos o que se salen de la respuesta esperable tratamiento de primera línea. Así que prácticamente discutimos los pacientes en una instancia local y en una instancia nacional. Incluso algunos de ellos, en algunos casos, participamos en comités que son latinoamericanos para debatir respecto al mejor tratamiento en cada momento para un paciente en particular. Así que no es algo antojadizo ni que depende de la decisión de un solo profesional, sino es una decisión colegiada en la cual participa el oncólogo, el radioterapeuta cuando corresponda, el patólogo que tiene que dar el diagnóstico, participar en el diagnóstico, los radiólogos, los cirujanos, en este caso traumatólogos como el caso suyo, o cirujanos generales, para tratar de trazar una línea de terapia que sea la que llegue a mejor fin a nuestros pacientes. Bien. Algo nos hablaba de que en relación a la curación del cáncer en los niños, sabemos que hay un porcentaje que no se va a lograr la curación, pero en general, ¿se puede curar un niño con un cáncer? Sí, de todas maneras, hay el mito de que el cáncer no es curable es algo que se ha ido derribando en el transcurso de los años. Si bien en la década de los años 70, 80 era algo poco frecuente, era un diagnóstico infausto, desde los últimos 20 años ya se ha demostrado que existen las posibilidades reales de curar a un niño con cáncer. Hoy por hoy en Chile se cura alrededor del 80% de los niños y adolescentes diagnosticados con cáncer. Es decir, que cuando nos enfrentamos a un paciente, en la inmensa mayoría de los casos, algunos tumores son muy importantes, cerebrales, tenemos la posibilidad de ofrecer un tratamiento curativo a la familia y darle la esperanza de que con una gran probabilidad, después de un camino arduo y complejo, muchas veces, no pocas veces, con algunas complicaciones que vamos salvando por el camino, el niño va a sobrevivir a esta enfermedad. Y esto es un hito que es sumamente relevante y que no depende de los oncólogos, depende de un gran equipo que está compuesto por una serie de profesionales
médicos y no médicos, entre los cuales incluimos desde el auxiliar de servicio, la persona que hace el aseo en las unidades, los nutricionistas, los psicólogos, los psicopedagogos, la escuela hospitalaria que acompaña al paciente durante todo este proceso y que entiende este proceso como una fase más de la vida de nuestro niño que va a ser superada y que obviamente tiene como objetivo su integración futura a la sociedad. Desafortunadamente hay un grupo de niños que todavía no se puede garantizar una curación total y es un desafío para toda la comunidad médica cada vez acercarnos más a la meta de curación del 100% de los niños con cáncer. Pero esto está muy relacionado con el detectar precozmente a un niño con cáncer, con tener siempre esta educación respecto a la comunidad, la población, al personal médico, de los signos de alarma y cuándo derivar precozmente a un paciente a un centro que tenga las capacidades para diagnosticarlo. Bien. En este sentido del niño que se va a curar, una vez que termina el tratamiento, el niño puede hacer una vida normal. ¿Cómo es ese proceso desde que hace su tratamiento, su seguimiento, hasta que finaliza esta etapa? ¿Logra realmente volver a una vida totalmente normal? De todas maneras, Marcela, nuestro grupo de trabajo nacional ha tomado el seguimiento de los pacientes como un desafío. El seguimiento es un periodo de tiempo que si uno lo ve de manera sencilla, podemos tomarlo como una vez que el paciente ya terminó su tratamiento contra el cáncer y podemos decir que está curado. Sin embargo, nosotros preferimos verlo como comunidad oncológica, pediátrica, como un proceso continuo que empieza desde el día 1 de que el paciente es diagnosticado con cáncer. Porque si estamos aspirando a curar a 4 de cada 5 niños, tenemos que hacernos cargo, obviamente, de las complejidades que sufre la familia durante el proceso, de las secuelas físicas, emocionales y sociales también, por qué no decirlo, que aquejan a los niños y las familias. La ley del olvido oncológico, por ejemplo, recién promulgada, es un ejemplo de la lucha de la sociedad civil que nos acompaña, o a la que de alguna manera acompañamos nosotros, porque son ellos los protagonistas en toda esta dinámica de manejo o de convivencia con un niño con cáncer. De modo que nuestra labor primordial es curar a los niños, pero curarlos de una manera digna y que le permita a ellos reinsertarse de manera adecuada, con una calidad de vida adecuada en una sociedad que después tiene que abrir los brazos y tomarlos como parte del gran país que somos, donde si bien hay multiculturalidad, también hay múltiples preexistencias que no deberían ser parte de la historia de las personas. Y en este caso, los pacientes tratamos de reinsertarlo de manera precoz y te comentaba lo que ocurre con la escuela hospitalaria, que tiene el gran mérito de acompañar a los niños durante su hospitalización y en periodos en los cuales no pueden asistir al colegio para evitar la deserción, para que después se puedan reinsertar en su propio colegio, en su propia comunidad. Y esto es sumamente relevante. Claramente hay pacientes que sufren secuelas físicas que dependen de las consecuencias del tratamiento, pero no son diferentes a las que le ocurren a un niño que tenga un accidente o que tenga alguna malformación congénita. Es decir, que nuestro afán es que se puedan reinsertar a la sociedad de manera plena posteriormente. Súper. Hace algunos días atrás se vio en redes sociales y en medios de comunicación que se está construyendo un nuevo centro de tratamiento oncológico. ¿Nos puedes contar un poquito más de qué se trata esto y qué beneficios va a traer para la comunidad? Sí, por supuesto. Esto está precisamente destinado no solo para los 35, 40 niños que cada año llegan nuevos a nuestro centro, sino a todos estos niños que sobreviven el cáncer
y que nos acompañan o que los acompañamos durante un periodo largo. Nosotros seguimos a los pacientes después de terminar su tratamiento hasta un periodo de 10 años, hasta que llegan a la adultez prácticamente, para hacernos cargo de todos estos elementos que conversamos. Y este centro que se está construyendo, que tiene las siglas de TROY, es el segundo centro ambulatorio con estas características que se construye en el país. El primero está en Santiago, en la capital, en el Hospital Calvo Maquena, y trae un modelo de tratamiento que es un modelo integrador y novedoso, en los cuales el niño llega a participar de una dinámica que lo aleja bastante del hospital hostil, donde viene a recibir un tratamiento, y lo acerca más a la parte del juego, del aprendizaje, de modo que tanto el niño como la familia puedan ser recibidos en un entorno lúdico, lleno de colores, lleno de vida. Y el edificio que se va a construir no es un mero edificio, es una instancia llena de vida, de luz, de color, en los cuales vamos a tener la participación de risoterapia, de musicoterapia, de pintacaritas, de los clowns, los payasos que tenemos en nuestro hospital ya y que se integran también a este centro. De modo que una vez que vayamos saliendo de este proceso, que no deja de ser doloroso, podemos mirar atrás y ver con tranquilidad que fue un proceso que para el niño y la familia fue mucho más llevadero. Consideremos que nuestra región es una región con altos índices de ruralidad y de pobreza. Nuestros pacientes a veces se desplazan 2-3 horas para llegar a un control médico y puede ser que tenga que ocurrir 1 o 2 veces por semana. Entonces, estar en un espacio que les brinde el confort, la calidez y la calidad, tanto la atención médica como acompañantes, realmente hará una diferencia. Esto debería estar completado para el próximo año y será realmente un hito importante para nuestra región. Qué buena noticia. Bueno, hoy día no tuvimos preguntas durante el programa, pero sí hubo un par de comentarios de gratitud, de bendiciones al equipo. Parece que ustedes, el Centro Oncológico Pediátrico, tiene una muy buena imagen dentro de la gente y proyectan un ambiente muy, muy cálido. ¿Alguna reflexión final para ir terminando ya nuestra entrevista? Sí, de todas maneras, agradecer estas instancias de visibilizar el cáncer. Esto fue un camino, no nos gusta decirle batalla porque no es el lenguaje bélico, no nos favorece para nada. Es un camino en el cual acompañamos a los pacientes y su familia y que no podemos transitarlo solos. Necesitamos a la sociedad civil, entre los cuales tenemos que destacar algunas asociaciones que nos apoyan considerablemente, en el caso de los pacientes, como CONILE, que está en nuestra región, Fundación Nuestros Hijos, en el caso de la Fundación Vivir Más Feliz, que es la que es la abanderada en este proyecto del TROY, en las autoridades de nuestro hospital, y de ahí hacia arriba, Servicio de Salud, Ministerio, que tienen que tener la voluntad política de generar cambios importantes en cuanto a la adquisición de medicamentos apropiados, de infraestructura y de equipamiento, para que la calidad de la atención sea mejor. Y la comunidad en general, que tenga siempre presente que los niños con cáncer son parte de nuestra realidad. Estamos rodeados de enfermedades y esta es una de ellas. Y si somos capaces de detectarla precozmente, vamos a minimizar los riesgos asociados al inicio del tratamiento y las consecuencias, que a veces son devastadoras, pero que después de un periodo inicial, que puede ser bien difícil para la familia y para el niño, vamos viendo cómo los niños se van integrando prácticamente a la dinámica del manejo y vienen al hospital no a recibir un tratamiento, vienen a jugar, vienen a pasarla bien, aunque hay que mirar, hay que verlo, hay que estar entre ellos para entenderlo. Muchas veces podrán decir cómo es posible si se van a hacer
tratamientos que pueden ser complicados. Bueno, se trabaja de una manera que para los niños, después de las primeras 2 o 3 semanas, que obviamente son un choque importante, tanto para el niño como para la familia, tratamos de que ellos tengan una dinámica de vida en las cuales no dejen de ser niños. Esa alegría que vemos en la pantalla, ese juego, se mantengan siempre acompañándonos durante su estancia con nosotros y posteriormente durante toda su vida. Bien, Alberto, damos muchas gracias por el tiempo que nos has entregado con la información y tu experiencia que nos has compartido. Ya vamos terminando el programa del día de hoy. Así que muchas gracias, gracias al público que estuvo con nosotros también atentos a este programa. Buenas noches.